las diferentes tecnologías que yo pueda manipular directamente desde el explorador que yo tengo. En este caso yo tengo activa componentes genéricos, hidráulica y componentes, digamos, ilustrados, eléctrica, digital, logics, electrónica digital, eléctrica de continua, PLC, ilustración. Yo tengo activo todo eso. Uno de ustedes solamente le puede aparecer de pronto uno o dos, o tienen de pronto ya varios que ya lo hayan activado. ¿Okay? Entonces, para yo poder acceder a eso, todas las condiciones de biblioteca ilustrada, aparte de la genérica, porque ya el software directamente ya me lanza en ese palette ya con la librería que es genérica. ¿Listo? Ella siempre va a aparecer ahí, sí o sí, siempre. Si le aparece una, siempre va a aparecer que la genérica. Si no están las demás, yo puedo activarla, pero obviamente dándole un clic al librito naranja que está en la parte superior izquierda, le doy ahí y ahí me va a aparecer una ventana donde van a estar todas las bibliotecas ilustradas que están determinadas para qué, para este software. ¿Listo? Ahí las vemos todas. Yo solamente le doy que cliqueo cualquiera la que yo quiero tener, ¿cierto? Y le doy que en el chulito para que activarla allá en el panel. ¿Listo? ¿Qué dice? Ese que tenía lo que dice. ¿Qué tal? Y que selecciona ahí para agregar. ¿Qué la vamos a utilizar? O sea, esto es explicarles si quieren agregar cualquier otra librería que quieran tener ahí. Por ejemplo, pongan el de hidráulica que de pronto no lo tienen ahí. Hidráulica con componentes ilustrados. Entonces ahí seleccionan, le dan el solito y ven que le va a aparecer allá en la pared. ¿Okay? ¿Estamos? Entonces, pero aquí no necesitamos, digamos, de eso ya. ¿Cuál necesitamos? La que dice componentes genéricos. Esto le damos clic en la que dice componentes genéricos. ¿Ok? Entonces, fíjense que hay componentes genéricos, me va a generar todas las bibliotecas de todas las tecnologías, pero en este caso siempre van a ser en 2D, de forma que es simbólica. ¿Listo? Yo la que necesito en este caso, para combinar, entonces como voy a trabajar la tecnología eléctrica, entonces ya habíamos mencionado que existen pues tecnologías tanto desde el punto de vista americano como desde el punto de vista europeo. Entonces aquí si nos vamos aquí dice controles eléctricos. En el libro que dice controles eléctricos. Entonces existen dos, estándar JIC y el estándar IEC. El IEC es entonces que el estándar europeo y el otro está acomodado pues al sistema americano y japonés. ¿Listo? Acá hay Luis Enrique Pinto Molina, me gusta, ¿ves? Porque eso es más que todo preferencia trabajar con el IEC. Pero eso no quiere decir que ustedes no puedan trabajar con el GATE, con el JIC, porque es lo mismo. Pero si usted trabaja con el europeo y nosotros con el americano, logramos entender cuando trabaje con algo. ¿Qué es lo que sí no deben hacer? Solapar elementos de uno con otro, porque ahí sí no le va a funcionar. Y obviamente el software también le va a decir que esto no son compatibles. El elemento que vaya a generar, que usted coge la fuente, digamos, de acá de IEC y va a coger los elementos de allá, entonces va a decir que no son compatibles. Él puede que se lo conecte, pero en el momento que ponga a funcionar, le va a aparecer las líneas grises.
más no con los colores azules o característicos que establecen que sí hay una buena coordinación con los elementos que establecen. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, nos vamos entonces, fíjense, y ahí me van a aparecer entonces todas nuestras, las más comunes, los elementos más comunes. Si yo no abro todos los subíndices o índices de la librería, sino que clico, digamos, la librería como tal, él me va a mostrar los elementos más comunes o más generales que son utilizados. No me va a mostrar todos los componentes, sino los más utilizados en la parte pues, del visor, de la ventana del visor como tal. Entonces, como ven, si yo me desplazo, él me va a mostrar pues, esos elementos. Si yo quiero otros elementos adicionales especializados, ya tengo que ir abriendo librería y buscarla en las librerías que están pues, determinadas ahí. ¿Okay? Como lo ves, solo aquí tenemos los comunes y obviamente puedo utilizarlos. Si yo quiero pues, otros elementos, abro la librería y fíjense que ahí sí ya me aparecen todos los libros, los conceptos que determinan de acuerdo pues, a todos los interruptores, tipos de interruptores, condiciones digamos, de los contactos, tipos de contacto, etc. ¿Okay? Entonces, clico ya. ¿Qué necesitamos? Entonces, primero, nuestra fuente de voltaje, diferencia de qué? De potencia. Tenemos 24 voltios, colocamos, y para efecto, entonces, ¿qué es? 0 voltios. ¿Okay? Colocamos ahí. ¿Listo? Ya tengo que dónde conectar. Ahora, ¿qué elemento tengo? Tengo que armarme este circuito o este sistema. El primero. ¿Okay? Siempre vamos a ir de izquierda a qué y de arriba a qué, como que quiera. De abajo hacia arriba, pero siempre armando que de izquierda a derecha, líneas por qué, por línea. En el momento de conexión también vamos a seguir que esta misma regla. Arriba hacia abajo, armando, conectando que de izquierda a derecha. Donde vamos a generar conexiones de arriba hacia abajo, siempre las conexiones van a ser en serie. Y si vamos hacia la derecha, van a ir que conectados en paralelo. Es paralelismo. Entonces ahora él seguiría los relés. Ahora vamos a buscar los elementos. ¿Vale? Ahora, ¿qué elemento tenemos? Nuestro pulsador que se llama esta. ¿Dónde consigo eso? Pulsadores. Entonces, pero yo aquí en los términos genéricos ya lo están a ver, aquí estamos. Un pulsador normalmente abierto. Debo buscar. Me desplazo, lo tomo y lo coloco más o menos por ahí. ¿Sí? Entonces ya me va a decir cómo llamo yo. Ya te tengo que nombrarlo. Entonces ahí lo tenemos como que comenzado. Ustedes pueden nombrarlo como quieran. Supongo está. ¿Okay? Y ahí le vamos a dar entonces un alias, una identificación a ese elemento. Obviamente ahí dentro de la característica propia del componente va a tener un nombre que ya va a aparecer obviamente transmitter B, ¿okay? Pero siempre va a ser como un transmisor con más característico que viene predeterminado en el componente. O time grid, porque yo no puedo cambiar porque ya esto viene ligado o amarrado al componente y obviamente el profesor. ¿Dónde sí puedo cambiar yo? Aunque me dice que nombrarle que un alias, como ponerle un segundo nombre o un apellido o ¿listo? Para poder determinar yo que ese elemento es el que dispuse para estas condiciones como tal. ¿Ok? ¿Quedamos en el chulito? Ok. ¿Vale? Y si queremos dar alguna descripción, no, este elemento se utiliza para hacer funcionar el sistema.
Es breves descripciones que se pueden generar ahí en esa ventana como tal. ¿Listo? ¿Qué más sigue? Entonces digo, vamos aquí, de arriba aquí hacia abajo. Primera línea. ¿Qué más tiene conectado? Que viene otro pulsador, pero en este caso ya es un pulsador normalmente cerrado, que es el que viene que siguiente, digamos, a ese normalmente abierto, lo colocamos aquí Eso se llama stop. seguidamente y lo nombramos como esto, o parada o... ¿Listo? Ahí lo tenemos. ¿Ok? Vamos a bajar un poquito más. Lo colocamos. ¿Listo? ¿Ahora qué viene? Entonces el relé ya es un componente de salida. Si vamos allá en la librería eléctrica, y dice pues obviamente que eléctrica y líneas fuertes, contactos, interruptores, contadores, Se llama relé, ¿no? componentes de qué? De salida. ¿Listo? Sí, obviamente que se llama relé, pero son elementos de qué? De salida, o sea, acción. Tienen que mirar qué función cumple el componente. Si es un elemento de entrada, elemento de salida o elemento de procesamiento. Va a generar una condición lógica dentro de qué? Del proceso. ¿Okay? Todo lo que indique ciertas acciones o ejecución dentro de qué? Del circuito hace alusión a una salida, porque energiza, genera un campo electromagnético, que ese campo electromagnético equivale a generar el movimiento de repulsión o atracción para cambiar el sentido, abrir o cerrar contactos o cambiar sentido de conductos entre las válvulas, ¿cierto? Para generar el fluido de un paso a otro, o de un sentido a otro. ¿Okay? O si genera alguna condición química, térmica, las condiciones son pues condiciones de salida, porque se representan en generar iluminación y generar pues, reacciones como tal, ¿vale? Entonces, si no lo tengo ahí, pues, como ya tenemos un componente genérico, yo me voy pues directamente si lo tengo aquí ya en los más comunes utilizados. Si yo voy, me desplazo, entonces tenemos fuentes, pulsadores, en este caso interruptores, ¿no? Tenemos aquí, entonces ya que tengo solenoide es un componente de salida y el relé está pues ya más ahí y tenemos ya los relés temporizados, en este caso especiales, que son a la conexión y a la desconexión. ¿No? Otros que van a ser obviamente con flip-flop, de acuerdo digamos a un tren de curso, condiciones que se le generan entre comparación de trenes con condiciones lógicas, pues ahí lo tenemos. ¿Cuál necesitamos? El relé normal. El de adecuado. Bueno, pero el componente de salida no sale en relé. ¿Cómo que no? Ahí mismo donde estabas. Le digo, entonces aquí tengo componente de salida, me voy, selecciono componente de salida. Él le genera aquí lo más general que puede estar ahí. ¿Listo? Pero si no lo encuentran ahí en la condición, tiene que desplegar, porque mire que ahí el libro tiene que un triangulito, una flecha que me dice que puede desplegar que más una sublibrería que está interna en ese libro. Entonces yo le doy ahí y ahí me dice que ya todos los componentes. ¿Qué nombre? R1. Y ahí ya tengo ya los relés, motores, todo, ya me aparece todo. ¿Listo? Si no lo clican allá, entonces pues obviamente él te va a decir, bueno, en términos generales yo aquí en este libro de componente de salida te voy a poner estos tres. A veces aparecen 3, 2 o 1, pero si no me aparece nada, entonces si hay en la parte izquierda hay que desplegar para buscarlo ya específico.
Entonces me voy a términos generales, relé, y me voy. Y ahí también le va a salir lo mismo, ¿no? Vamos a ponerle que R1, ¿ok? Ahí me dice que ¿cómo llamo? Ya ustedes pueden colocar R1, L1, completo, como se lo llaman en K, o K1. Algunos autores pues manejan pues esos relés como K. ¿Listo? Se estipulan, digamos, dentro de esos diagramas como K1, K2, K3, pero eso va a variar dependiendo qué hay. Aquí una cosa de como me sale un ventanazo, voy a pues a darle doble clic, perdón, uno clic derecho y renombrarlo, porque me apareció, siempre hay que tener cuidado, perdón, sí, doble clic, siempre hay que tener cuidado con los nombres que le damos aquí a los elementos, porque tienen que ser exactamente igual, tal como se lo ve, como lo nombramos, ¿ok? Porque si no lo colocamos de otra cosa, va a decir cuando vayamos a enlazar esas variables comunes entre sí, no se van a conocer. ¿Listo? Entonces aquí en datos, nuevamente voy a cambiarle pues esta condición y que no, que se fue por ahí y lo voy a nombrar pues como R1, ¿ok? ¿Vale? ¿Listo? Entonces, vamos bien hasta ahí. Ya, entonces terminamos aquí esa línea. Me voy aquí a la línea siguiente, hacia la derecha. ¿Qué tengo ahí? Solamente que hay un contacto normalmente abierto que va a ir asociado a ese solenoide o bobina de qué? Del relé 1. Fíjense que ese va a ir asociado a la bobina o al elemento que está conformado por una bobina, que es el recuadro que vimos ahí, más los contactos que van a estar asociados ahí, ya sean normalmente abiertos, normalmente ¿qué? Cerrados. Entonces debemos colocar aquí, entonces ya buscar un contacto normalmente abierto y aquí lo tenemos. Entonces vamos hacia abajo, lo colocamos aquí, entonces ya es inmediatamente después de que debe estar forma para ponerlo y ya inmediatamente va a decir hey, ¿con cuál relé? ¿Listo? Entonces yo puedo poner todos los relés ahí, R1, R2, R3, R4, ya voy a poner después todos los contactos, ya me va a indicar y con igual de ellos es que tú me vas a enlazar. O aquí voy a estar asociado, entonces ya debemos buscar entonces aquí a R1, porque ya está ahí. ¿Cómo lo hacemos? Entonces puedo aquí en esta ventana, ella me va a formar por ejemplo 1, 2, 3, 4 ventanas, ¿ok? Con subventanas dentro de la ventana general, donde me va a explicar, pues obviamente aquí es donde yo puedo desplazarme o asociarme a las condiciones o características de ese componente, en este caso del contacto. ¿Listo? En el de arriba voy a tener todos los datos, forma de los datos de ese componente, y el de abajo me dice que asignación de variable. ¿Listo? En esa ya en ese momento nos encontramos en asignación de variables, porque está pues sombreado con gris,
Él me dice que oye, me va a desplegar estas condiciones, ¿no? Donde voy a tener la incógnita, porque es la incógnita que tiene, o sea, cómo me voy a llamar o con quién me vas a enlazar, ¿listo? Y inmediatamente aquí voy a tener que el despliegue de todos los componentes que están en mi proyecto. O las variables que están enlazadas en ese proyecto 1 que estamos ahí. Si ustedes ven aquí, que aquí tenemos estado, condiciones, tenemos ya unas variables predeterminadas. Entonces, pero ¿cuál necesito yo? Y ahí también va a estar el estado, el stock, y ya lo coloqué. ¿Listo? Entonces es buscar. Entonces dentro de esta lista que tenemos aquí debemos desplazarnos hacia el lado Profe, para y que se buscar aquí despliegue la lista con a R1. ¿Ah? para que se despliegue la La lista. lista no nos sale. Esa lista. Solamente me aparece el interrogante y estado. O sea, la lista de acá no me sale. ¿Verdad? Variable. Pero ustedes tienen que solo ponen eso, porque si ya pusieron un alias, no le va a aparecer la lista. ¿Sí? O si yo tengo información aquí, entonces él me dice aquí, porque esta es una línea de qué, de buscador. O sea, para no desplazarme tanto, entonces para hacerlo más fácil, en esta línea de buscador yo lo voy a buscar ya sea o por alias o por el nombre, entonces ahí me va a entregar cómo va a ser la forma de búsqueda de ese elemento, de esa variable. ¿Listo? Vamos a dejárselo por áreas porque siempre va en función de qué, de las áreas. Entonces, si yo coloco aquí, si tengo cualquier información aquí, una R, él me va a poner todo lo que se llame, que comience con qué, con L. Si tiene una S, todo lo que se llame con qué, con S. ¿Listo? Y si no es sol, todo lo que se llame qué, sol. Entonces le damos R1. R1. Entonces colocamos ahí en el buscador R1 y le va a aparecer después nada más el componente que tenemos ahí. Lo seleccionamos. ¿Listo? Y fíjense que ahí ya nada más hay un solo componente que se llama ¿qué? R1 en toda la partida que está. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya la buscamos, le damos entonces que doble clic, inmediatamente la incógnita me va a cambiar por R1. Cuando le doy doble clic, y aquí en el momento, en esta ventana, se me va a ver que ya esa variable fue que Seleccionar. enlazada con ese que relé. Aquí no aparece. Entonces le damos doble clic y fíjense que ya estamos que enlazados. ¿Qué me parece? Wow. ¿Ya? Búsqueda, alias, lado derecho, L1. ¿Hace mucho que no cierre eso? Uy, no, profe, entonces me cerró así de la nada.